Hoy vamos a estar hablando a través de la palabra del Señor, un tema que no creo que sea nuevo para nadie. Estar hablando del Dios omnipotente, omnipotente, el Shaddai. Wow, ¿qué es eso, pastor? Ya vamos a estar viendo el Shaddai. Vamos a estar hablando del Dios omnipotente. El mensaje, espero, sea de identificación, sea de bendición para tu vida. Señor lo puso en mi corazón y con todo el amor del mundo yo te lo comparto. Espero te bendiga y te hable. Amén. Así que para ponerle palabra a esto, vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12, verso 28, dice lo siguiente. La palabra del Señor siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Ezequiel 12, 28 dice de la siguiente manera: por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente, que así dice el Señor omnipotente. Mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo, lo afirma el Señor omnipotente. Wow, lo afirma el Señor omnipotente. Dice, mis palabras se cumplirán. Yo cumpliré con todo lo que digo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el omnipotente. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor. Te pedimos tu unción, tu bendición y la fluidez de tu Espíritu Santo sobre este tu siervo, Señor, sobre esta tu iglesia y sobre esta palabra que vamos a exponer. En el nombre de Jesús te pedimos, mi Dios, que tú te glorifiques, mi Dios, en este mensaje. Que no sea el hombre hablando, no, Señor, no necesitamos hombre que habla, necesitamos que tu Espíritu nos hable, Señor, a través de este hombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú tienes palabra de vida eterna para tu pueblo, Señor, para tu iglesia, Padre. Y en este momento nuestros oídos, nuestros corazones están receptivos, Señor, para recibir de ti, de tu palabra, de tu mensaje. Lo que tienes para nosotros lo recibimos, Señor, con alegría en nuestro corazón. Gracias, Padre, por hablar a tu pueblo. Gracias, Padre, por traer este mensaje que sea de bendición y de edificación para mis hermanos. Hacemos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y todos decimos amén y amén. Tomen asiento, por favor. Y dijimos, vamos a hablar de un Dios que es omnipotente. Omnipotente. Vamos a estar empezando una serie de 3 sermones. Son 3 sermones. Dios tiene muchos atributos. Yo que no ni puedo enumerarlos cuántos son. El Señor tiene muchos atributos. Él es bueno, bondadoso, amoroso, perdonador, galardonador, sanador, tiene tantas cosas. Son muchos los atributos que tiene el Señor. ¿Qué es atributo? Atributo es algo que te identifica, algo que tú puedes hacer y que te identifica que solamente tú lo puedes hacer. Entonces, un atributo es algo que tú tienes, que lo haces y lo haces bien. Y el Señor tiene bastantes. Nos vamos a enfocar en las siguientes semanas, hoy y las siguientes semanas, en 3 atributos del Señor que a mí me parecen tremendamente edificantes y tremendamente buenos, que la iglesia los entienda y los conozca bien. Atributo número 1, estamos empezando hoy, el Dios omnipotente. Enseguida vamos a estar hablando del Señor omnipresente. Y vamos a concluir la número 3 con el Dios omnisciente. Ay, pastor, ¿qué es todo eso que dijo? No entiendo. Ya vas a entender. ¿Ok? Hoy por lo pronto dijimos, empezamos esta serie que espero, les sea de bendición y les sea de edificación a mis hermanos. Con todo el gusto del mundo, yo se los comparto y queremos hacer énfasis en estos 3 atributos, que de alguna manera estos 3 reúnen todos los otros demás que tiene el Señor. Amén. Entonces, el Dios omnipotente estamos hablando hoy. Dijimos, el esfuerzo por conocer a Dios es un verdadero reto para el ser humano. ¿Quién conoce a Dios cabalmente, totalmente y perfectamente? Nadie. Dios es tan tremendo, tan grande, tan poderoso, que no hay hombre que lo conozca a la perfección. Sabemos de Él muchas cosas, el Señor nos deja ver ahí muchas cosas, pero no conocemos a Dios completamente, porque Dios nos sorprende cada día. ¿Cuántos sabemos eso? Dios es tan infinito que no lo podemos entender ni comprender. Por eso es Dios, porque es mucho más grande que lo que tú puedes pensar y puedes razonar. Dios es tremendamente grande.
Así que es un reto para el hombre tratar de entender o conocer a Dios. Conocemos algo de Él, claro que si el Señor se muestra, nos habla en toda la Biblia quién es Él, nos explica claramente, este soy yo, esto hago, esto hago. Entonces tenemos una buena idea de quién es el Señor, pero a la perfección totalmente no lo conocemos todavía. El Señor tiene muchas cosas que tú y yo todavía no le conocemos. Pero ok, vamos a estar hablando de lo que es el Señor. La perfección de Dios resalta, en su omnipotencia, su omnipresencia y su omnisciencia. Qué Dios tan maravilloso tenemos tú y yo. Omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Ay, pero nunca había oído eso yo, pastor. Te voy a explicar y vente las siguientes 2 semanas para que tenga los 3 sermones completos. Conocer a Dios, dijimos, es un verdadero reto para el ser humano. En lo que se refiere a sus atributos, es imposible conocerlo por completo. Nadie puede decir, yo conozco a Dios completamente, todo lo que Él puede hacer y es capaz de hacer, yo ya lo conozco. No es cierto. Dios sorprende a nosotros cada día. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Dice, conocer a Dios es un verdadero reto. Sabemos que muy bien que Dios es incomprensible. Es tanto más grande que nosotros, que lo más sabio del hombre no alcanza ni siquiera la locura de Dios. Lo más sabio del hombre no se compara con la locura de Dios. ¿Locura de Dios, pastor? ¿Qué está usted diciendo? Locura de Dios. Bueno, Pablo lo dice, 1 Corintios. Locura, dice que Dios está loco. No lo que está diciendo. Pero fíjate lo que dice Pablo. Dice Pablo, 1 Corintios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad, ¿será Dios débil? Ahí dice Pablo también. ¿A qué se está refiriendo? Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. No lo tiene eso, pero si lo tuviera, sería mucho más fuerte que la fuerza humana. Dios no es débil. Yo sé una manera de ablandar a Dios. Ablandarlo. ¿Sabes cuál es? Ocupas 2 cosas. Tus rodillas y tu oración. Dice la palabra en el libro de Éxodo, cuando el pueblo clamaba porque estaba en la esclavitud, estaba siendo esclavo, querían salir, querían huir, querían irse. Y el pueblo oraba y clamaba a Dios, clamaba al Señor. Clamar es más que orar, clamar es mucho más alto que simplemente orar. Clamar es prácticamente llorar en tus rodillas, en tu aposento donde estés, y pedirle al Señor con tus lágrimas en tus ojos, tu corazón abierto, clamar a Él. Es mucho más que orar. Es una oración mucho más profunda. Y dice la palabra, el pueblo de Israel oraba, estaban siendo esclavizados por los egipcios. Y dice, pero el Señor, los clamores de su pueblo llegaron a sus oídos. Y el Señor fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Es decir, lo debilitaron las oraciones del pueblo. El clamor del pueblo que estaba en dolor y en pena debilitó, por decirlo de alguna manera, no es la palabra correcta, pero si alguna debilidad ahí fue cuando fue movido a misericordia con la oración del pueblo. Un pueblo que clama mueve a misericordia al Dios poderoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que sabemos que Dios es inmutable, que no cambia. Y sabemos que Dios es eterno, tiene tantos atributos, son demasiados para contarlos, pero un día a lo mejor vamos a hacer una lista de todos los que yo me pueda aprender, y yo pienso que si hallamos por lo menos 100, tanto atributo que el Señor tiene. Entonces Dios tiene toda la autoridad, el poder y la soberanía. En ninguna otra parte la omnipotencia de Dios es más apreciada, más claramente que en la creación. La omnipotencia de Dios se ve de todas las maneras, de todas las formas. Pero una de las más claras es, la omnipotencia de Dios se ve más claramente en la creación, de la creación. Cuando hizo la creación. Génesis 1.1, ¿alguien ha leído Génesis 1.1? ¿Alguien ha leído Génesis 1.1? ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No te lo pongo porque yo sé que ya te lo sabes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él dijo, sea, y fue hecho. El hombre necesita herramientas y materiales para crear. Dios simplemente habla y por el poder de su palabra,
Él creó todo el universo, no solo la tierra. La tierra es un puntito, bien pequeñito, comparado con lo que todo el universo es nuestra cabeza, no alcanza a entender un universo tan grandísimo, tan extenso. Es infinito. Infinito quiere decir que realmente no tiene fin. La tierra que conocemos nosotros, de la cual estamos aquí, es un puntito, es un granito de arena en medio de una playa de millas y millas y millas y millas llena de arena. Es un granito la tierra solamente. Aquí nos puso el Señor, Dios sabe por qué, Dios sabe cómo, y Dios tiene un plan. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios simplemente habla y por el poder de su palabra creó todo el universo, no solo la tierra. Lo que vemos, Dios creó lo que vemos y aún lo que no vemos. Lo que conocemos y aún lo que no conocemos, lo creó el Señor. Hay tanta cosa que el hombre ignora. Todo fue creado de la nada. Todo fue creado de la nada. Mira qué dice Salmo 33. Salmo 33, mira qué dice. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Sí? Por la palabra de Jehová, solamente habló y se hizo. Ese es el poder tan grande que Dios tiene. Solamente habló y se hicieron las cosas. En Génesis, ¿qué empieza diciendo? Háganse los mares, háganse las aguas, háganse los aves del campo, háganse los mares, los animales de los mares. Solo hablaba y las cosas se hacían. Ese es un poder que no tiene límite. Entonces, ¿qué pasa? Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, es decir, todo el universo, por el aliento de su boca. Simplemente lo decía y se hacía. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Hay muchos dioses por allí que la gente ha inventado. No hay un solo Dios, uno solo, que pueda hacer lo que este Dios, que tú y yo buscamos, seguimos, amamos y tenemos, que pueda hacer lo que este Dios hace. Amén. Así que la gloria se la damos al Señor. Si te fijaste al principio, ahí decía el Shaddai. Ay, pastor, ¿qué es eso? El Shaddai es uno de los nombres de Dios. Bíblicamente él muestra muchos nombres que él tiene. El Shaddai es uno de ellos. Y en este caso el Shaddai significa exactamente eso, el Dios Todopoderoso. Uno de los nombres del Antiguo Testamento dice el Shaddai. En el Antiguo Testamento se ve esto. En la Biblia el Shaddai, que viene del hebreo, es un nombre de Dios que se traduce comúnmente como Dios Todopoderoso. ¿Sí? Él es Dios. Es Dios. La palabra EL es Dios. Y el resto quiere decir puede todo. Dios puede todo. Todo lo puede. Y si todo lo puede, pues es Dios Todopoderoso. Entonces, en resumen, el Shaddai es un nombre de Dios que destaca su poder y capacidad de satisfacer todas, dije todas, las necesidades de sus hijos. ¿Qué necesidad tienes tú hoy? Todos tenemos necesidades y prácticamente todos los días. Unas se resuelven por ahí fácil, unas las podemos resolver nosotros y hay otras que no podemos resolver nosotros. El Señor es grande, es bueno y es misericordioso, además todopoderoso. Dice la palabra, ¿dónde dice del Shaddai, pastor? En Génesis 35, ahí está la palabra que el Señor se describe a sí mismo, Él mismo se describe como el Shaddai. La palabra en este caso es Génesis, está en hebreo. Entonces dice, Dios dijo, hablando Dios, dice, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones, habrá reyes entre tus descendientes. Está el Señor hablando con Jacob, ¿sí? Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Entonces le está diciendo a Jacob, multiplícate, porque tú serás padre de naciones. Reyes van a salir de tu descendencia. Dios hablándole a Jacob, pero lo primero que le dice es, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y si yo estoy contigo, Jacobcito, todo va a estar bien. Te va a ir bien, yo te voy a bendecir y te vas a multiplicar, vas a ser el padre de naciones y reyes van a salir de tu descendencia, porque el Todopoderoso está contigo.
vemos cómo Dios mismo se describe a sí mismo como el Shaddai. Entonces estamos hablando de el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente. ¿Y qué es omnipotente, pastor? Omnipotente, las tres palabras que vamos a estar viendo en las próximas semanas, todas empiezan con omni. La palabra también, esa viene del latín, omni, y significa todo. Omnipotente, omni, todo, potente, poder. Todo el poder lo tiene el Señor. ¿Sí? Omnipotente. Después vamos a estar viendo omnipresente. Omni, todo, la presencia. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Toda la presencia la tiene Él. Él está presente en todo. Ay, Dios mío. ¿Sí? Sí. Ya lo vas a ver la próxima semana. No te asustes todavía. ¿Ok? Entonces dice, Dios es capaz de hacerlo todo. Dijimos todo, en todas las áreas, en todas las situaciones y bajo todas las condiciones. Bajo cualquier condición, Dios lo puede hacer todo. El tiempo y la distancia no tienen ningún problema para Él, para nada. Entonces, omnipotente, dijimos, viene del latín, que es todo, y poder, y potente, todo el poder. Dios es libre de hacer, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas, y se deduce que Él debe tener el poder sobre todas las cosas, en todo momento y en todo lugar. No solo las creó, pero tiene autoridad en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Lo que Él creó, Él tiene el control de eso. Y tiene autoridad sobre eso. ¿Sí o no? Entonces, Dios es libre de hacer lo que Él quiere. Chécate esto. Dios es libre de hacer lo que Él quiere, cuando quiere, porque quiere y si quiere. ¿Sí o no? Por eso Dios es soberano. ¿Sabes qué es soberano? ¿Sabes qué es soberano? Que tiene toda, absolutamente toda la autoridad. No hay quien le diga sí, no, por qué, bla, 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 que lo que decir. Él tiene la autoridad máxima y autoridad suprema. Eso es soberanía. En el tiempo antiguo se sabía que los reyes eran soberanos. Un rey de cualquier nación era soberano. ¿Quién discutía con el rey? Nadie. Si alguien se le ponía enfrente y a mí me iba para la horca. Había soberanía total de los reyes. Nuestro Dios es soberano también. Él tiene toda la autoridad, todo el poder. Y no hay nada ni nadie que lo cuestione, que le digas, que le pregunte, porque Él tiene toda la soberanía. Él tiene todo el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos y en todas las formas. Mira lo que dije. Tiene poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos y en todas las formas. La Biblia se refiere a Dios como todopoderoso 66 veces. ¿Sabes cuántas son esas? 66 veces la Biblia te dice que Él es todopoderoso. Todopoderoso. Si te lo dijera una vez, a lo mejor no se la crees o se te olvida. Pero si te la dice 2 veces, y 3 veces, y 20 veces, y 40 veces, 66 veces, vale más que se te quede. Vale más que digas, wow, Dios está seriamente diciéndome que Él es todopoderoso 66 veces. Le dice claramente al pueblo, a su gente, el Señor le dice, yo soy todopoderoso. Dios no tiene ninguna pena en decirnos eso. Se lo dice a su pueblo. Mira que dice 2 Corintios. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Dice el Señor todopoderoso. Todopoderoso. Él no tiene ninguna pena, ningún problema en decirte que Él tiene todo el poder y toda la autoridad, porque la tiene. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muchos otros pasajes de la Biblia hablan de la máxima naturaleza superpoderosa de Dios. Naturaleza superpoderosa de Dios. No hay nada que le sea difícil, no hay nada que le sea imposible. Él es perfecto en todo lo que hace. Él no tuvo que trabajar arduamente para realizar su obra. Dios simplemente habló y su palabra se cumplió. Ese es el poder tan grande que tiene. No tuvo que con sus manos andar ahí. Voy a hacer aquí los peces, voy acá a hacer los árboles, voy a hacer la naturaleza, voy a hacer el cielo. Ay, déjame otro material. Hágase los peces, hágase los mares, hágase la tierra, hágase la naturaleza. Y al final creó el hombre. Para el hombre sí le tocó trabajar un poquito más. Ahí ya no más habló, sino que ahí hizo otra cosita aparte. Y es muy especial porque es muy especial lo que él hizo también con el hombre. El punto es de que solamente hablaba y las cosas se hacían. Dios hablaba y su palabra se cumplía. Se sigue cumpliendo.
Mira que dice Salmo 33, bien importante, bien interesante lo que dice el Salmo 33. Por la palabra de Jehová, por su palabra, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Entonces eso se refiere al universo. Todo el ejército de los cielos es el universo. Dice, fueron hechos los cielos por su palabra, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón de aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Ese es el Dios que tú y yo servimos. ¿No le das gloria a Dios? Ese es el Dios que estamos sirviendo. No fue que solamente Dios habló y se hicieron las cosas. Cuando habló, las cosas comenzaron a funcionar de la mejor manera y en perfecta armonía. Hay una armonía tan perfecta en el universo, no solo en la Tierra, en el universo. Los planetas están situados en los lugares correctos, el Sol está a la distancia correcta para que no queme la Tierra, porque podría quemar la Tierra en un segundo. Todo está en su lugar perfecto. El Sol tiene una distancia exactamente la adecuada para que caliente la tierra, solamente lo suficiente para que haya vida. Hay una perfección tan grande, increíble realmente, y el Señor la tiene. Si la tierra estuviera, dicen los que saben, los científicos, si estuviera 1 kilómetro más cerca, esto era un infierno. Y si estuviera un kilómetro más lejos, esto era un panal de hielo. El Señor la puso exactamente donde se necesita, exactamente. Hay una distancia bien medida, bien calculada, que el que lo hizo sabía lo que estaba haciendo. Hay por ahí algunos, yo me acuerdo cuando estaba en la high school, me dieron la teoría de la gran explosión, el Big Bang, el Big Bang. Bueno, creo que no sé si todavía lo enseñan en las escuelas, pero eso enseñaban antes. El Big Bang, que todo formó de una explosión y todo quedó allí donde está, y todo fue porque el Big Bang pasó y todo explotó y ahí quedó todo donde está. Wow. La teoría científica, porque no se puede explicar, entonces ¿qué tiene que explicar de alguna manera? Y yo realmente lo creía, pues no sabía otra cosa, no conocía la Biblia, yo no era cristiano, no sabía nada, pues me tragué el cuento. Pero cuando empiezo a leer la Biblia digo, wait a minute, aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces no fue el Big Bang. Aquí dice que hay un Dios que lo creó. Y hay tanta perfección todo está calculado perfectamente. El clima, el tiempo, las distancias, la luz, el brillo, todo está perfectamente hecho. Pero anyway, dice, además cada célula, dice, desde atrás, las plantas fabrican su propio alimento. Todas las cosas comenzaron a funcionar de la mejor manera en perfecta armonía. Las plantas fabrican su propio alimento por medio de la fotosíntesis. Nadie tiene que programarlas para que suceda. Los animales se reproducen según su género. Además, cada célula contiene el manual necesario para replicar todo el cuerpo. Un árbol de naranjas no se equivoca y da ahora manzanas. Y luego da plátanos. Y luego, él tiene su naturaleza que le fue dada. ¿Sí? Hay un orden en todo. Las células de nosotros se reproducen, porque las células mueren, pero se reproducen y vuelven a hacer lo mismo. Hay un programa bien hecho, tan perfecto, que con el sport, yo he leído bastante acerca de los científicos, cómo ven esto. Y el cuerpo humano, sin ir a los universos y a las estrellas y al cielo y al sol y las cuantas distancias, el cuerpo humano es una maravilla, como está diseñado. Los ojos, ¿dónde están puestos? Los oídos, cómo funciona cada uno, cómo el cerebro controla cada célula, cómo cada movimiento, cada sensación. El cuerpo humano es una perfección, perfección. La mujer diseñada de un modo, el hombre de otro, y cada uno con sus cosas que el Señor designó y el Señor diseñó. Hay perfección en el cuerpo humano, como está hecho. Todo está en su lugar, todo tiene un uso y todo tiene un propósito. Hay un Dios demasiado sabio que ingenió todo esto, y esto como somos tú y yo, sin ir más lejos.
Si en realidad si nos vamos al cielo, al universo, la naturaleza y tantas cosas, pero simplemente en el cuerpo humano hay grandes maravillas creadas. Entonces, los animales se reproducen según su género. Además, cada célula contiene un manual necesario para replicar todo el cuerpo, se vuelve a duplicar. Qué poder tan admirable, dice, tiene este Dios que tú y yo buscamos, conocemos y servimos. Todo lo hizo con tremenda exactitud y perfección. En cada diseño que Él hizo hay una ingeniería, los que saben ingeniería, hay una ingeniería que va mucho más allá de este mundo. El cuerpo es perfectamente diseñado para lo que el Señor lo quiere, es el propósito que Dios tiene. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, no solo Dios lo creó las cosas. Dios solamente no es el creador, Él también sustenta lo que creó. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Sustenta lo que creó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Hebreos 1, el 1 dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, por el Hijo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo que el Señor creó lo sustenta. ¿Cuándo has visto un pájaro morirse de hambre? ¿Cuándo has visto un pez morirse de hambre? ¿Cuándo has visto que los pastos y las montañas y los grandes valles se secan y se mueren y ya no vuelven a resucitar? El Señor sabe que los campos necesitan agua, el Señor les envía la lluvia. Los animales necesitan alimento, el Señor les da el alimento a cada animal. Dice la palabra, mirad las aves del campo y los lirios del campo, que no siembran ni cosechan, sin embargo Dios les suple su alimento. Dios provee sustento para lo que Él creó. Y si a ti y a mí nos creó el Señor, pues Dios nos va a sustentar también a ti y a mí. Amén. Dios nos va a sustentar. Hay un verso, bueno, hay muchos, pero dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor está contigo y te va a proveer y te va a bendecir. Porque otro de sus nombres del Señor, que tiene muchos nombres, es Jehová Jireh. Jehová Jireh, el Dios de la provisión. Y Dios creó la creación, pero la sustenta, le provee a su creación. No hay nadie que se muera de hambre. Hay hombres y mujeres que si mueren de hambre es a veces por negligencia propia, por decisiones equivocadas que han hecho. Pero Dios en su bondad y en su misericordia no deja a nadie morir de hambre. Ese es el Dios bondadoso que lo que creó lo sustenta y lo bendice y le provee. Amén. Tú no tienes un hijo, papá o mamá, y lo dejas morir de hambre, o sí. Que tuviste un hijo, Dios bendiga a la pareja con su hijo, lo sustentas, le provees, le buscas, le da lo mejor. Así es Dios con nosotros. No nos abandonó, pues ya tuve mi hijo, ay, avaríguenselo ustedes, no. Le sustenta, nos da, nos provee, nos bendice, nos suple. Jehová Jireh, el Dios de la provisión. Amén. Entonces dice, Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Es nuestro proveedor, Jehová Jireh. ¿Cómo tú explicas? Yo no sabía esto. En la Tierra, planeta Tierra, se habla que en este momento hay 8 billones. ¿Sabes cuánto es 8 billones? 8 billones de personas. Eso es un montón, no, de ceros, de personas. 8 billones de personas. De hecho, es un poquito más de los 8 billones. De esos 8 billones de personas, imagínate, 8 billones de personas el día de hoy que tomaron agua. Tienen que tomar agua 8 billones de personas. Esos 8 billones de personas necesitan comer alimento y algún tipo de alimento. 8 billones, eso es el día de hoy. Mañana, otra vez lo mismo. Y al otro día, otra vez lo mismo. ¿De dónde sale el agua y el alimento para esos 8 billones? No millones, no con M, con B, billones. ¿De dónde sale todo eso? ¿Cómo es posible que de un puño de tierra negra, hasta fea un poco,
Y de ahí salen las naranjas, las manzanas, las papas, los plátanos, los cocos, la hierba, etcétera, etcétera. De allí. Dios sustenta la creación. 8 billones de personas que diariamente comen algo y beben algo. Y el agua no se acaba y el alimento no se acaba. ¿No le das gloria a Dios? Ese es el Dios que suple, el Dios que provee, el Dios todopoderoso del cual estamos hablando hoy, porque Él es todopoderoso. Yo pensaría que con 8 billones de personas que tomaron agua se acabó el agua. Yo pensaría, pero el agua sigue. ¿De dónde sale? El Señor lo sabe. Los árboles siguen dando su fruta, las cosechas siguen produciendo, la tierra sigue dando cosas y el pueblo de Dios, la creación de Dios sigue alimentándose. Wow. Cuando yo oigo de 8 billones tomando agua todo el día, todos los días. Tengo un amigo, no les digo quién, pero dice que se toma 15 botellas de agua en el día. 15 botellas de agua y wow. Si este loco se toma 15, imagínense cuánto tomarán los demás. 8 billones. Y no digo quién porque se va a enojar Julio. Ay, ¿dónde? No, él me dijo, es broma, Julio, no digas. El caso es de que el Señor provee para su creación. Ahora, no solamente el ser humano depende completamente de Dios, sino también todo el universo depende de Dios. Eso nos da una idea de lo que significa la omnipotencia de Dios. Omnipotencia, el que todo lo puede, el que es todopoderoso, el que tiene todo el poder y la autoridad. Él hizo el universo por su palabra y por su palabra sustenta y sostiene toda la creación. Sin Él no existiría la vida, incluidos tú y yo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede un Dios tan grande hacer todas las cosas estas? ¿Cómo puede un Dios tan grande hacer algo tan grande? No lo entiendo, pastor, no entiendo. No lo tienes que entender, ni lo vas a lograr. Mira lo que te pongo aquí. Nunca podremos, con nuestra mente finita, explicar, entender la grandeza de un Dios infinito. ¿Sabes qué es infinito? Que no tiene fin. Es tremendamente grande, sin fin, infinito. Pero tu cabeza y la mía, tu cerebro y el mío son finitos. ¿Qué quiere decir eso? Que está limitado. Entonces, con tu cabeza finita, tu cerebro finito, no vas a poder entender lo que es infinito. ¿O sí? Por eso tú y yo no entendemos completamente a Dios. Le conocemos algo, gloria a Dios, por lo que conocemos de Dios, pero con nuestra mente humana finita, nunca lograremos explicar y entender lo que es infinito. ¿Está claro? Tú dicen gloria a Dios. Dios es omnipotente, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es omnipotente en sus 3 manifestaciones. Sabemos que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. ¿Sabemos eso? ¿Sí o no? Y Él es omnipotente en sus 3 manifestaciones. La omnipotencia de Dios Padre se puede ver claramente en las 3 personas del Dios Trino. Dios el Padre puede ver y hacer todas las cosas. Job, acabamos de oír en el canto, Job dice, conozco que todo lo puedes. Job está hablando de Dios el Padre. Job 42, lo vimos en el canto, no les pongo el verso porque tengo muchos versos, pero dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hasta los pensamientos tuyos y míos el Señor los conoce. Wow. ¿Es eso para dar miedo? No, es para que sea sabio y no piense lo que no debe pensar. Amén. Entonces dice, no hay pensamiento que se esconda de ti, conozco que todo lo puedes. Está hablando Job, que vimos el sermón de Job hace 3 semanas. ¿No se acuerdan de Job? Ya ni me acuerdo, pastor. Bueno, ahí dijimos eso. Entonces, Jesucristo es el Hijo, Jesucristo, eso fue el Padre. Ahora el Hijo Jesucristo también tiene poder sobre toda la naturaleza y participó en la creación. El Hijo también tiene su poder exactamente como el Padre y participó en la creación. Mira que dice Colosenses 1:16. Porque por medio de Él, está hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Jesús, el Hijo. El Hijo también tiene el mismo poder que tiene el Padre. El Espíritu Santo también se manifiesta. Bueno, otras maneras donde vimos claramente el poder del Hijo.
es donde le alimentó a los 5,000, ¿se acuerda? Dio de comer a 5,000 personas. Bueno, esos eran los puros hombres, porque las mujeres y niños no contaban. Entonces yo pienso que eran como unas 8,000 personas, 9,000 personas. Pero cuando alimentó a los 5,000 con un par de pescados y 5 panes, ¿se acuerda? Entonces, dice, él mostró su poder. El Hijo tiene el poder también, con la alimentación de los 5,000. Otra manera, hay muchas maneras donde Jesús mostró su poder también que Él tiene. En la muerte de Lázaro. ¿Cuántos días tenía Lázaro de muerto? 3 días. 3 días. Dice que ya golía. Y llegó el Señor Jesús y mostró su poder y dijo: Lázaro, venite vos. Era Chapín, Lázaro. Venite vos. Y salió San Lázaro y demostró su poder sobre la muerte. El Señor Jesús tenía y sigue teniendo el poder también. El Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación. Dice al principio, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Se movía sobre las aguas. Estaba la creación siendo, y el Espíritu Santo estaba también allí presente. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación. También vemos que en los derramamientos del Espíritu Santo hay milagros, hay sanidades, hay transformaciones, hay manifestaciones, dones de lenguas, dones de profecía, dones de sanidad, dones de milagros. Todo eso lo hace el Espíritu Santo porque tiene el poder también que tiene Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene el poder. Probablemente deberíamos afirmar que hay algunas cosas que incluso un Dios omnipotente no puede hacer. ¿Habrá algo que Dios no puede hacer? Pregunto yo. ¿Habrá algo que Dios no puede hacer? Si hay algo que no puede hacer. Si hay algo que Dios no puede hacer. Pastor, ¿usted está loco? No, yo no estoy loco. Hay varias cosas que Dios no puede hacer. Mira, te muestro una de ellas. Hebreos 6, Dios no puede hacer eso. Lo hizo para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. Vemos algo que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. El día que Dios mienta, no lo va a hacer nunca, pero si lo hiciera, deja de ser Dios. ¿Tú creerías en un Dios mentiroso? Dios no miente, ni lo puede hacer porque no lo va a hacer, porque su naturaleza es esa, es un Dios verdadero, es un Dios real, es un Dios auténtico y genuino, y no puede mentir. Entonces, sí hay cosas que Dios no puede hacer. Te digo otras cuantas cositas que Dios no puede hacer, y tengo los versículos. Dios no puede ser tentado y no tienta a nadie. No puede ser tentado y no tienta a nadie. Santiago 1:13, si quieres anotarlo, no te los puedo poner todas porque son muchas. Pero dice Santiago, dice, no puede ser tentado y no tienta a nadie, Santiago 1:13. No puede arrepentirse o cambiar de opinión. Dios no cambia de opinión. Dice, yo no cambio, yo Dios no cambio. Dice, eso está en Números 23:19. Dios no puede revocar sus dones y el llamamiento, Romanos 11:29. No puede cambiar, Dios no cambia, Santiago 1:17. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Hay varias cosas que Dios no puede hacer. Negarse a sí mismo. ¿Dónde está eso, pastor? Segundo a Timoteo 2:13. Dice, Dios no se puede negar a sí mismo, porque Él es real y es verdadero. Hay varias cosas que Dios no puede hacer en cuanto a su propia naturaleza. Entonces, la omnipotencia de Dios es nuestra confianza. Dios que todo lo puede hacer, que todo lo hace, que todo lo realiza, que todo está en su mano, que toda respuesta, toda solución está en su mano, es la gran confianza que tú y yo tenemos. La omnipotencia de Dios es nuestra confianza. Mira qué te pongo aquí. El universo, chécate eso. El universo, la creación, la naturaleza, el hombre y aún la muerte y los demonios están totalmente bajo la autoridad y el poder de Dios. Todo está bajo su autoridad. Los demonios, vimos hace 2 semanas en la historia de Job. El demonio tuvo que ir a pedirle permiso a Dios para molestar a Job. ¿Sí o no? ¿Se acuerda? Hace 2 semanas que vimos la historia de Job. El diablo le tiene que pedir permiso a Dios para hacer lo que quiera hacer. Y Dios, si quiere, lo deja, como lo dejó con Job. Dijo, ve y hazle, pero su alma no la toques. ¿Se acuerda? Hace 2 semanas. Entonces dice, todo está totalmente bajo la autoridad y el poder de Dios. El universo, la creación, la naturaleza, el hombre, y aún la muerte y los demonios están totalmente bajo su autoridad y su poder. Wow. Esto significa que cuando Dios promete hacer algo, lo hace.
Lo que él creó, no solo lo creó, lo sustenta, lo mantiene y lo bendice, lo prospera, lo multiplica. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios de multiplicación, un Dios de abundancia. No solo te da y te provee lo necesario, te provee aún más de lo necesario. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Él nos creó, nos sostiene y nos concede vida para vivirla con Él. Nos concede la vida, pero Él quiere que la vivamos con Él y para Él. Esto significa que cuando Dios promete algo, Él lo hace. Podemos esperarlo con toda confianza. Nada es demasiado difícil para Él, ni existe nada que le impida cumplir su palabra. El gran misterio de Dios es que es este poder que para ser compartido con los creyentes que estamos unidos a Dios en Jesucristo. El poder de Dios es más exaltado en nosotros cuanto más grande es nuestra necesidad. Entre más grande tu necesidad, más grande vas a ver claramente el poder de Dios obrando en ti y en tu situación. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué? Dice todas las cosas. Todas las cosas las puede hacer. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Yo le pido un pez, me va a dar 20. Estamos aquí orando, yo estoy orando. Señor, queremos 300 personas en este lugar. Yo les he dicho, acompáñenme a orar, ayúdenme a orar por eso. No quiero ver una silla vacía. No es que yo no la quiera, el Señor no quiere. Y cuando se llene ahí nos vamos al siguiente nivel, 800. Ay, pastor, pero ¿cómo se...? Usted no se apure. Dios da abundantemente, dice aquí. Hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es más que suficiente y Dios bendice abundantemente más de lo que pedimos o entendemos. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Y para concluir, dice uno de mis salmos favoritos que yo espero te lo sepas de memoria. Hay varias cosas que yo te recomiendo, sábetelo de memoria, apréndetelo de memoria. Salmo 91, mira qué dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Otra vez, ahí está la palabra omnipotente, pero tienes que habitar bajo el abrigo del Altísimo para que puedas estar bajo la sombra. Hay un orden. ¿Se ve que hay un orden? Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré sino en ti? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Wow! Aprendas eso de memoria porque cuando viene el problema, usted luego dice el Salmo 91 no para el otro, para usted mismo. Cuando tú te sabes los salmos, hay varios salmos clave, te lo sabes de memoria y dices, wow, me agarro de este salmo, me agarro de esta palabra. Pero si no sabes nada, ni una sola palabra, corres donde el pastor, ay pastor, ore por mí porque los diablos me están siguiendo. Ay, ore por mí porque... Y usted no tiene autoridad, usted no tiene palabra en sí. Romanos 10, capítulo 8 dice, cerca de ti está la palabra. Romanos 10, verso 8. Romanos 10, 8 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confiesas a Jesucristo como el Rey y Salvador, como Hijo de Dios, etcétera, etcétera, entonces serás salvo. Pero empieza diciendo, cerca de ti está la palabra. Romanos 10. Entonces la palabra está cerca de usted, pero ¿la usa? ¿La hace suya? ¿La busca, la lee, la cree, la recita, la sabe, la conoce? Por eso mi insistencia, lea la Biblia. Nunca vas a leer la Biblia demasiado. Yo la he leído como 10 veces completa y me voy a leer otras 10 más. Completa, de orilla a orilla. No lea ahí un salmito y ya para acá acabé. Léasela completa. Léasela completa, de tapa a tapa, de orilla a orilla, de Génesis a Apocalipsis. Conozca su palabra. Si conociendo la palabra, a veces nos desesperamos. Imagínese sin conocer una papa de la palabra. No me acuerdo de nada, ni si nada, hay que el pastor se la aprenda, para eso es el pastor. Para eso es el pastor, pues bueno, ustedes van a decir nomás al pastor. ¿Verdad que sí?
Entonces yo sigo retando al pueblo. Lo voy a hacer, todas las hermanas me vas a decir oír lo mismo. Lea la palabra, métase a la palabra, conozca la palabra, porque en algún momento la vas a necesitar. Bueno, la necesitamos siempre. Pero cuando te apriete la situación, vas a sacar aquel salmo. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Wow. Wow. Sé la palabra, no como que el pastor me la diga o que el hermano la ore por mí. Yo la conozco y la tengo conmigo. Y la hago mía, y esa promesa yo la recibo y no la suelto porque es promesa del Señor. Es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios, hacerla nuestra, vivirla. Amén. Así que estamos terminando. Dijimos, vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Estás tú viviendo bajo la sombra del Omnipotente? ¿Estás viviendo bajo la sombra del Omnipotente? ¿El Shaddai está contigo? ¿Estás tú con él? Yo pregunto. Y si lo estás haciendo, ¿cómo lo haces? Dios puede salvar al mayor de los pecadores. Dios puede romper el corazón más duro. Dios puede hacer que los ciegos vean. Dios puede hablar que los oídos oigan, los sordos oigan. Escuchen la llamada del buen pastor para que se acerquen a él. El poder de Dios obra en perfecta conformidad con sus otros atributos. Dijimos, tiene muchos. El poder de Dios funciona en perfecta coordinación con su soberanía. Hablamos de soberanía. El poder de Dios funciona en perfecta coordinación con su soberanía. El poder de Dios funciona en perfecta coordinación con su sabiduría. Tiene soberanía y tiene sabiduría. Y todo coordina perfectamente. El poder de Dios funciona perfectamente en coordinación con su amor, con su gracia y con su misericordia. ¿No le das gloria a Dios? ¿No dices gloria a Dios? Es tremendamente grande y todopoderoso nuestro Dios, no hay nada imposible para Él. Es grande, tremendamente grande. Yo te voy a retar, estamos terminando. Tienes este papelito. El Dios todopoderoso está contigo. Y te voy a retar, si tú quieres, no tienes que hacerlo, yo te invito, y esta es tu oportunidad, a que pongas en ese papelito qué situación tienes en este momento, en estos días. ¿Qué situación tienes que quieres que el Señor te resuelva? Que el Todopoderoso te resuelva. Señor, aquí está mi necesidad. Yo sé que tú eres poderoso y la vas a resolver para mí. Si es enfermedad, si es trabajo, si es salud, si es qué sé yo, si es casa, si es lo que necesites. A lo mejor alguien está pidiendo un esposo, una esposa, qué sé yo. Señor, tú eres todopoderoso. Y aquí pongo mi petición, vamos a pasar al altar y se vamos a poner en las manos del Señor. Porque el Todopoderoso está contigo y está conmigo. Yo te enredo, si necesitas con qué escribir, alza tu mano, los sugieres te van a dar por ahí con qué escribir si lo necesitas. Pero ponlo en el papelito, vamos a pasarlo al frente. Ponlo ahí, se lo vamos a poner en las manos del Señor Todopoderoso. ¿Qué problema tienes? ¿Qué enfermedad? ¿Qué aflicción? ¿Qué necesidad estás pasando ahora? ¿Y qué necesitas que Dios te solucione? Todos tenemos algo. Ponlo en el papelito que lo vamos a sacar al frente y decir, Señor, ahí está mi necesidad. Lo pones y lo doblas, no lo dejes abierto. Ya que lo pusiste, dóblalo, lo vamos a poner en una caja. Se lo vamos a poner al Señor para que el Señor obre y haga conforme a su gran poder que es infinito. Infinito es el poder de Dios. Así que ponlo ahí, si está listo, álzalo, dóblalo, no queremos ver, solamente queremos ver que ya lo tiene listo. Alce su papelito. Álcelo, ya lo tengo listo. Diga, ya lo tengo listo, pastor. Ok, dóblelo a la mitad, o a los dos, o en 3 partes, 4 partes, dóblelo. Y vamos a poner nuestra necesidad en las manos del Dios Todopoderoso. Aquí tengo unas cajas. Por aquí están. Y ponla sin ninguna pena, ponla creyendo, pon tu situación en las manos del Dios creyendo. Pase al frente, por favor, pasen al frente todos, póngala ahí y vamos a orar, no se vaya, póngala ahí porque vamos a hacer la oración para cerrar. Póngala ahí en la cajita. Ahí hay otra caja por ahí, Jani, abre esa caja. Ok, pasen al frente, ponga su petición. Déjenla en la caja. Y no se vaya a su lugar, porque vamos a orar. No se vaya a su lugar, quédese al frente. No se vaya a su lugar, vamos, quédese al frente. No se vaya nadie. Ponga su petición y manténgase ahí, por favor. Porque vamos a hacer esta oración y con esto vamos a cerrar. Amén. Quédese al frente. Los que faltan, tenemos 10 segundos para cerrar. Vamos a poner esto en las manos de nuestro Dios.
peticiones, póngalas ahí sin pena, creyendo que el Señor va a resolver, creyendo que el Todopoderoso va a resolver tu situación, tu necesidad, tu problema, tu enfermedad, cualquier cosa que estás pasando, el Señor la va a resolver. Él puede hacerlo, es todopoderoso, es omnipotente, es el Shaddai. Ponle en las manos tu situación, ponle en las manos de él tu situación, creyendo y confiando que el Señor lo va a hacer, que lo puede hacer porque lo puede hacer. Amén. Los que faltan, sigan pasando, vamos a orar. Alce su mano y repita conmigo. Padre nuestro, Padre bueno, Padre amoroso, en este momento yo he presentado mi necesidad, mi problema, mi situación, la pongo en tus manos, porque tú eres todopoderoso. Y sé que en tu bondad y en tu poder, que es infinito, vas a obrar para resolver mi situación. Gracias, Padre. De antemano te doy gracias, porque sé que me darás la respuesta y me darás la ayuda para resolver mi situación. Mi necesidad está en tus manos. Mi problema está en tus manos. Todo, Señor, tú lo puedes hacer, lo puedes arreglar, lo puedes resolver, porque tú eres el Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Y tu palabra dice que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, por resolver con tu gran poder mi necesidad. En tus manos yo la pongo y sé que obrarás en esto. Todo para la gloria de tu nombre. Yo te pido esta situación. Yo te pido este favor. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Y todos decimos amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.